Por fin otro Mario 2D. ¡Qué gustazo! Después de mucho tiempo, por fin tenemos en nuestras manos otra vez al plomero bigotón en el género de juego que lo vio nacer. Super Mario Wonder es el nuevo título de este personaje, uno que definitivamente no te quieres perder. Aquí te van 37 magníficos datos acerca de su desarrollo, el juego en sí y algunos detalles en los que quizá aún no te has fijado, pero deberías porque es hermoso. Especialmente Mario Elefante. Quiero un peluche de él. Ahora, definitivamente ya. Hola, yo soy Cat Power de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Super Mario Wonder es el juego número 658 en el que el personaje de Mario aparece. Sí, contamos absolutamente todos los juegos de Mario, incluyendo algunos de los no oficiales y los que están en plataformas más raras, como el Sharp X1, solo para impresionarte. Pero esta es la primera vez en 11 años que Mario aparece en un juego plataformero 2D. El último que jugamos fue New Super Mario Bros. U, que salió en 2012, para que vean que no hicimos mal la cuenta. Una de las razones por las que existe este título es porque su productor, Tezuka, se sintió retado por los críticos que dijeron que ya no había necesidad de otro Mario 2D después de la existencia de Super Mario Maker. Super Mario Wonder es su manera de decir, ¿así perros? ¿A qué no pueden hacer esto con Super Mario Maker? Y ni siquiera se les había ocurrido. Y esas son las semillas maravilla, de cierto modo. Como parte del desarrollo de este Mario, juntaron a todo el equipo de desarrollo, todos, incluyendo productores, animadores, ingenieros de sonido, playtesters y más, y los invitaron a poner todas sus ideas de gameplay y escribirlas en post-its, incluso si esas ideas eran increíblemente raras. Al final de estas sesiones tenían más de 2000 ideas en post-its. Pusieron énfasis en que estas fueran lo más frescas y raras posibles, lo que dio a luz a las semillas maravilla, que cambian el mundo en el que estás de manera dinámica. Una nueva adición son las flores parlanchinas que te encuentras en todo el mundo y ofrecen comentarios de lo que está pasando o pistas sobre cosas escondidas. No me digas que cantan. Pues sí, cantan. Estas surgieron porque Tezuka pensó que sería increíble tener comentario en vivo para el jugador acerca de lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando. El resto del equipo le comunicó que esto estaba rayando lo imposible, aunque en un momento sí tenían una voz por IA que comentaba el gameplay. De hecho, además de la versión normal de la voz, tenían también una versión tsundere. La versión tsundere era la más popular. Una de las adiciones que causó sensación fue Mario Elefante. Este surgió al resolver dos problemas de manera simultánea: crear un personaje grande que ocupara mucho espacio y fuera fácil de controlar, además de que pudiera echar agua. Otro de los power-ups nuevos para esta entrada es Mario Burbujas, capaz de hacer burbujas de gran tamaño que pueden envolver enemigos o utilizarse como plataformas. Esto abre todo un mundo de posibilidades para este plataformero. Por primera vez puedes utilizar 8 personajes diferentes de manera indistinta. Bueno, no exactamente. Para empezar, varios de estos son Yoshis de diferentes colores, y uno más es Nabbit, quien fue más bien un enemigo en entregas pasadas. Cada personaje tiene sus propias animaciones y expresiones en cada actividad, lo que le da muchísima vida al juego. Ver todas las animaciones te dará otra cosa más que hacer mientras recorres este reino. Particularmente, deberías fijarte en Mario Elefante cuando entra por una angosta puerta. Los personajes que podrás escoger son Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad amarillo, Toad azul, Toadette, Yoshi de 3 colores y Nabbit. En español se llama Kako Gazapo. Es la primera vez que puedes jugar como Daisy en un juego de Mario 2D y como Toadette. Aunque el juego es 2D, los modelos de los personajes son completamente en 3D, lo que hizo posible tal cantidad de animaciones y detalle. Cada modelo fue modificado para verse de manera correcta en este ambiente 2D, pero que al mismo tiempo fueras capaz de ver sus expresiones. De este modo, mientras que Mario está viendo hacia el lado derecho, su cara, particularmente su boca, está siempre viendo hacia el espectador. Así pueden mostrar un mayor rango de emociones. Nuevo para Super Mario Wonder son las insignias. Cada insignia te da un nuevo poder o habilidad que se comparten entre todas las personas que están jugando localmente en ese momento. Son alrededor de 30.
Estas van desde salto más alto hasta una manera de nadar más rápido o siempre obtener un hongo al entrar al nivel. Algunas existen para hacer tu vida más fácil y otras para hacerte la vida más difícil, si eso es lo que quieres. De cierto modo, así podrás escoger tu propia dificultad. Si encuentras algunos pasillos secretos en el Overworld, encontrarás a Captain Toad. Captain Toad es un Toad incapaz de saltar, pero que de algún modo siempre logra perderse en los lugares más recónditos de la galaxia. Si lo encuentras, te dará 50 monedas flor. Captain Toad también tiene su propio videojuego en el que debes resolver puzzles en dioramas. Se llama Treasure Tracker. Por primera vez, cada uno de los niveles está marcado con estrellas para indicarte el nivel de dificultad del mismo. Para que te vayas preparando psicológicamente, pues, porque no te va a ayudar de mucho más saber eso. Además, es la primera vez que el juego no cuenta con un contador de tiempo en cada nivel, así que puedes explorar y tardarte absolutamente todo lo que quieras sin la presión del tiempo. Tristemente, esto significa que ya no hay versión acelerada de la música cuando se te está acabando el tiempo. El equipo de Super Mario Wonder obtuvo mucha inspiración de los juegos de Mario en 3D, principalmente en lo que se refería a la libertad otorgada a los jugadores. Es una de las razones por las que no hay contador de tiempo, además de dar la posibilidad de abordar varios niveles en el orden que se quiera. El modo en línea es diferente a otros juegos de Nintendo. En este no juegas directamente con otros jugadores, sino que juegas con sus fantasmas. No puedes interactuar directamente con otros jugadores, pero sí puedes ver por dónde van y puedes dejar diferentes banderas que te permiten revivir si las tocas, evitando que pierdas una vida. Puedes jugar del mismo modo con jugadores que sean tus amigos. Solo tienes que crear una sala y serán capaces de ir a los mismos niveles que tú. Si no ves el botón de crear sala en el menú, asegúrate de estar conectado a internet primero. Lo digo por experiencia propia. También puedes jugar de manera local con otros 3 jugadores al mismo tiempo. Aunque los personajes no pueden interactuar entre sí directamente, debes saber que la cámara sigue a aquel que tiene la corona, así que quieres tener esas monedas para ti mismo. Los habitantes del reino de Florian florecen cuando están felices o son sorprendidos, pero también pueden florecer si los riegas con agua cuando eres Mario Elefante. Para eso, debes llegar con agua en la trompa al final del nivel. Cada uno de los enemigos también tiene gran variedad de animaciones. Por ejemplo, los Goombas pueden estar dormidos, sorprendidos, enojados, estar super chill o asustarse porque les echaste agua. La razón por la que los Goombas te hacen daño desde siempre es porque muerden. Antes no podían mostrar esto claramente, pero ahora podrás ver cómo se preparan para darte un zampado si te acercas. El sonido que Mario hace al saltar cambia dependiendo de la altura a la que saltes. No solo eso, sino que fíjate bien y reconocerás que se trata de un ukelele eléctrico, mezclado con algunas otras cosas, pero el sonido principal es un ukelele, de acuerdo a Koji Kondo. Sí, porque el famosísimo y espectacular Koji Kondo regresa una vez más como compositor principal de la serie. Lo conoces por su extenso trabajo en prácticamente todos los títulos de Nintendo desde que hacen videojuegos. Una de las razones por las que el título quedó tan increíble es porque les dieron todo el tiempo y el dinero que quisieron. Básicamente le dijeron al equipo, tómate todo el tiempo que quieras, no te vamos a dar una fecha límite. Solo asegúrate de que quede increíble. Y así fue. No por dar spoilers, pero si logras completar todo, absolutamente todo, se abrirá aún más contenido para ti. Más niveles, más perros que pasar. Solo unos días antes del lanzamiento de Super Mario Wonder salió Sonic Superstars, otro personaje que hacía mucho tiempo no tenía un juego 2D plataformero. Esta es la primera vez desde los 90s que ambos personajes tienen lanzamientos cercanos el uno al otro, a pesar de su eterna rivalidad. El juego ha sido bien recibido de manera global. Un 98% de los críticos en OpenCritic recomiendan el juego al momento de escribir esto. Super Mario Wonder ya está disponible exclusivamente para Nintendo Switch. Ahí los tienen, 37 increíbles y útiles datos acerca de Super Mario Wonder. ¿Ya lo jugaste? ¿Notaste alguna otra cosa que debería estar aquí? Dinos, siempre nos gusta escuchar de ti. ¿Cuál ha sido tu power-up favorito hasta el momento? Yo sé que el Mario Elefante ha estado aquí apenas unos días, pero definitivamente ya está muy arriba de la lista, junto con Mario Pingüino y Mario Gato. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Cat Power de Atomic KO, hasta la próxima.